Placer poder verlos acá nuevamente, ¿verdad? Siempre en la carrera de la fe, eso es maravilloso. Y Abdiel mencionó, bueno, lúcidos ahora después de comer. Lo difícil es para nosotros los que predicamos, ¿verdad? Ahora estamos llenos y a veces como que las dos mentes se entrelazan allí y esperemos que el Señor nos ilumine, nos guíe para tocar este tema. Ser payasito, ser payasito es una profesión. Yo no sé si alguna vez usted ha trabajado como payasito para amenizando actividades de niños. En nuestra iglesia hay hermanos que trabajan de eso, payasito, ¿verdad? Llevan globos y hacen que los niños disfruten en sus fiestas de cumpleaños. Y este payasito llegaba a una fiesta y empezaba a molestar a los niños, ¿verdad? A molestarlos, a hacerles ciertas cosas, pero cosas agradables, que al final todo el mundo se reía, todo el mundo disfrutaba. Y él decía, bueno, ustedes saben cómo soy, así es que ¿para qué me invitan? ¿Verdad? Porque empezaba a molestar y a molestar. Ustedes saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Entonces, el tema de hoy es un tema bastante interesante, poco predicado, hablando de la herencia, la herencia. Un tema que podría tocar sentimientos, un tema que podría también para los hijos quizás tener algo allí de que choca, ¿verdad? Pero bueno, así como dice este payasito, ustedes saben cómo son, así que ¿para qué me invitan, verdad? ¿Cómo soy? ¿Para qué me invitan? Vamos a hablar acerca de este tema. Cuando se me dijo, venga y predique de familia, yo dije, bueno, mi fuerte no es familia, mi fuerte es finanzas, ¿verdad? Y ya hablé acerca de cómo salir de la deuda aquí en esta iglesia, en algún momento. Entonces dije, ahora qué tema toco referente a la familia. Bueno, y salió el tema de la herencia, el tema de la herencia, el dinero que se deja, porque es un tema espiritual, porque vivimos en un mundo real y por la gracia y la misericordia del Señor, el Señor nos deja la iluminación, nos deja la luz para estos temas que son temas difíciles y como les digo que nadie quiere tocar porque habla acerca de la muerte, nuestra muerte, pero que en la familia sucede. ¿Qué pasa con las cosas que quedan con los hijos? Las herencias de los padres hacia los hijos. Así es que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para iniciar este tema. Bendito Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque es posible que sea un tema difícil, un tema un poco complicado, un tema sentimental, pero es necesario también observarlo. Así es que pedimos tu dirección, Señor, para que al tocar este tema, oh Dios, sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, nos oriente y nos des esa capacidad de poder asimilarlo conforme a tu voluntad. Nos ponemos en tus manos de amor y que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. En el dulce nombre de Jesús lo rogamos. Amén. El tema del dinero, esto es un llamado superior, es un llamado superior. Así es que el llamado más elevado de los padres no es dejar a sus hijos una buena herencia, sino es dejarles una herencia divina. Eso es lo más importante, ¿verdad? Porque posiblemente usted piensa o no ha pensado, o sí lo ha pensado, usted sabrá, es dejarle esa herencia divina a los hijos, esa relación con Dios. Eso es lo más, o debería ser lo más importante. Hay muchos ejemplos de herencias, de personas muy ricas, de personas millonarias. Muchos millonarios del mundo han dejado grandes herencias, pero también han dejado una herencia de egoísmo, de indulgencia, de traición también, porque dejan herencia, entonces se pelean los hijos con los hermanos porque les dejó quizás más al otro o le dejó algo que quería más el otro y entonces vienen las peleas, los pleitos y hay división en el hogar. Y es feo, ¿verdad? Cuando hijos se pelean por aquello que dejaron los padres.
Por el contrario, también hay innumerables cristianos que no dejaron bienes materiales como herencia a sus familiares, sino una herencia divina que sirve como un punto de referencia para los valores morales y espirituales para toda la vida. Pero vamos a hablar acerca, como les dije al principio, de la herencia para los hijos. Proverbios, el capítulo 13, el versículo 22, en la palabra de Dios, Proverbios son consejos que el Señor nos da. Y Proverbios 13, 22 dice: el hombre de bien deja herencia a sus nietos. ¿Quién dice? El hombre de bien. Y por supuesto no está hablando solamente de hombres, el hombre como género, ¿verdad? Como raza. El hombre de bien como raza humana deja herencia a sus nietos. Si usted no quiere perderse en el olvido de la mente y del tiempo, escriba cosas dignas de leer, dijo un escritor llamado Benjamin Franklin, un hombre muy conocido. Escriba cosas dignas de leer o haga cosas dignas de escribirse. Pero este hombre, Benjamin Franklin, cuando él estaba a punto de morir, tenía una gran preocupación porque él sí tenía bienes materiales y estaba pensando en sus hijas, en su hija específicamente, y le dijo a su hija, este fue el testamento de Benjamin Franklin, le dijo: la pintura del rey de Francia, incrustada con 408 diamantes, la doy a mi hija Sara, pidiéndole sin duda, porque esa es la preocupación de él, estaba dejando cosas materiales, pero le dijo: le estoy pidiendo sin duda que ella no haga de estos diamantes ningún adorno para ella misma o para sus hijas, y por lo tanto no introduzca o apruebe la moda cara, vana, porque es inútil utilizar joyas en este país, y los que están directamente incrustados en la pintura pueden ser conservados por ella. La preocupación de este hombre hacia la herencia que le estaba dejando a su hija era que no se volviera vanidosa y que no utilizara esa herencia o que no le causara un daño a ella y también al pueblo o al país donde él estaba viviendo. Encontramos otro ejemplo contrario, un ejemplo de un hombre de Dios, Juan Wesley. Juan Wesley hizo una gran cantidad de dinero con muchos libros que él escribió, como también con algunos de sus himnos. Aproximadamente él tuvo 50,000 libras esterlinas en total, pero el patrimonio en el momento de su muerte nos dice la historia que era solamente de 28 libras esterlinas, prácticamente casi nada en aquel tiempo. ¿Eso se dio por una mala administración de este hombre o por una mala planificación de este hombre? Sin duda que no, porque él tenía conceptos bíblicos y la razón por la cual este hombre termina con pocos recursos es porque él, lo dice allí, quedó con tan poco porque había dado generosamente a la causa de Dios, porque para él lo principal era la obra de Dios, el avance del evangelio. Para él lo principal era que se predicara el mensaje de salvación. Para él era que el mundo conociera eso que él había conocido. El objetivo de Wesley era tener el mínimo posible cuando muriera, porque sabía que si dejaba herencia podrían traer problemas y dificultades para sus hijos. No he dejado dinero a nadie, dijo él, a nadie he dejado dinero en mi testamento, sencillamente porque no tengo. Entonces por eso no le dejó dinero, porque ya lo había gastado en la obra de Dios. Qué contraste con lo que sucede hoy en día. Muchos cristianos mueren con enormes cuentas bancarias, con muchos recursos, y no solamente en el banco, sino también con grandes propiedades que podrían haberse invertido en el reino de Dios mientras Dios les proveyó esas cosas acá en la tierra. Mientras tenían entradas y recursos y una cantidad enorme de riqueza está pasando a personas sin experiencia para controlarla, y cualquier persona puede gastar dinero, pero pocos pueden controlarlo de manera responsable bíblicamente, y eso es lo que como padres deberían observar en aquellos que van a recibir herencias. ¿Cuánto estas personas, hijos, pueden controlarlo de una manera
bíblica, conforme a la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿será irresponsabilidad o no dejarle herencia a los hijos? ¿Será irresponsable o será responsable? Eso es lo que vamos a tratar de ver durante estos minutos en este tema, que como les dije es un tema un poquito controversial. Es un acto irresponsable y una mayordomía pobre dar dinero y entradas a cualquiera, nos dice un escritor. Hijos u otros que hayan demostrado que no son capaces de administrarlo con una visión de la eternidad. Es irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque esos hijos toman esos recursos y los malgastan. Los hace. Yo he escuchado de personas que su padre le dejaron herencias grandes o grandes empresas. Los toman porque, bueno, se los dejaron, al final malgastan todo y todo por lo que trabajó sus padres, lo desperdician rápidamente. Entonces, por eso se dice, es una irresponsabilidad dejarle a aquellos hijos que no has demostrado que son capaces de administrarlo con una visión eterna. Ahora, ¿qué cambia con la muerte? ¿Qué cambia con la muerte? Debemos confiar dinero a nuestros hijos después de la muerte solo si podemos confiar en ellos ahora mismo. Esta es una clave importante. Si usted puede confiar ahora en sus hijos, en este momento, usted puede entonces confiar en ellos después de su muerte. Si usted no puede confiar en ellos ahora mismo, usted no podría confiarles los recursos después de su muerte, porque van a seguir siendo iguales. Si son irresponsables ahora, seguirán siendo irresponsables después de su muerte. Si son gastones o si gastan en cosas no adecuadas, lo van a seguir haciendo después de su muerte, no van a cambiar, van a seguir igual. Entonces es irresponsable dar recursos a esos hijos o a esos descendientes, porque también a veces entran los nietos, etcétera, ¿verdad?, que podrían recibir algún tipo de herencia, pero sería irresponsable dejarle esos recursos a ellos si no son capaces de poder administrarlos adecuadamente. Ahora, dos que podrían darse si se le hereda a esos hijos irresponsables. Si seguimos esa política, sucederán dos cosas. Primero, perderemos nuestras entradas y la oportunidad que representa el reino de Dios, y haremos un daño irreparable a nuestros hijos y a nuestros herederos. Claro, los resultados también son desastrosos. La persona que no está calificada para administrar grandes sumas de dinero puede arruinar su vida, especialmente si tiene menos de 30 años, porque todavía no ha madurado. Y su mente todavía no es una mente tan responsable. Hay jóvenes que sí son muy responsables, incluso desde niños, desde niños ya traen eso, ¿verdad? Pero usted conoce a sus hijos, o a sus parientes, y usted sabe si son o no son responsables. Si no, van a pensar, ay, es que me voy a comprar tenis y que me voy a comprar zapatos y que me voy a comprar Nike, no sé de qué, ¿verdad? Camisetas y marcas, y entonces despilfarraría todos los recursos que se le den. Puede renunciar al trabajo o ser irresponsable o estar acostumbrado a tener lo que quiera y hacer lo que le parece si recibiera una suma fuerte o herencia que podría canjear por recursos financieros. Cuando el dinero se termine, si no ha sido irresponsable antes, probablemente podría ser irresponsable, y si el dinero nunca se terminara, probablemente será un ser humano no productivo, perezoso, sin carácter y sin juicio y sin iniciativa. Esas son las posibles cosas que podrían ocurrir si se le da herencia a un hijo o una hija irresponsable. El padre que deja dinero a sus hijos bajo estas circunstancias no los está recompensando, al contrario, los estaría perjudicando, porque como cristianos no pensamos en lo terrenal, en lo pasajero, en lo que queda acá en la tierra, sino estamos pensando en la herencia eterna. Y entonces ese hijo o esa hija a causa de esos recursos podría perder la vida eterna.
Vea qué importante es pensar en esto, y la gente no le gusta pensar en esto porque, ay, no, 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 y la muerte, si yo pienso en esto, estoy pensando en la muerte, y qué feo es pensar en la muerte, pero hay que hacerlo. Y si empieza a pensar en la muerte desde joven, muchísimo, muchísimo mejor. ¿Por qué razón? Porque se nos aconseja que tengamos un seguro, que empecemos a ahorrar, que empecemos ¿cómo se llama? A planificar nuestro futuro, a planificar nuestra vejez. Y eso es importante, eso es muy importante para que cuando lleguen esos tiempos difíciles tengamos recursos necesarios para nuestra propia supervivencia. Pero vamos a irnos a una historia que conocemos, la historia del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32 encontramos esa historia. Específicamente nos dice la Biblia: hubo un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Todavía el papá estaba vivo, pero el muchacho ya quería hacer derroche de todo lo que a él supuestamente le tocaba. Y hay hijos así. Hay hijos que no esperan ni que su papá se muera o su mamá se muera para pedirle aquello que según ellos les toca, pero es para derrocharlo. Padre, dice, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y él le repartió los bienes porque amaba a su hijo, lo amaba, le repartió los bienes y se fue lejos. Dice la Biblia en Lucas 15, 11 al 32, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició todos sus bienes viviendo ¿cómo? Perdidamente. O sea, no fue de bendición esa herencia, porque dice que se fue, andaba ya tomando con mujeres y al final quedó sin nada. Y tuvo que comer lo que comían los chanchos, los cerdos, ¿verdad? Así, lastimosamente, ¿verdad? Y es interesante, el hijo menor inició su viaje en un mundo lleno de pecado al exclamar: dame. Le extendió la mano allí: dame. Pero aquí es donde nosotros pensamos acerca de la buena mayordomía, porque esto también es mayordomía, es cierto. Aquí está nuestro director de mayordomía, el pastor Ramiro, y él siempre nos enfatiza: la mayordomía no es solo dinero, ¿verdad? La mayordomía encierra todo, y es cierto, correcto, pero también encierra el dinero, y es importante hablar del dinero. Y estamos hablando de estos asuntos financieros porque son importantes. Yo recuerdo a un señor que tenía mucho dinero acumulado. Cuando se le hizo la pregunta a él, con todo eso que usted tiene, ¿qué va a hacer? Bueno, dijo él, creo que se lo voy a dejar a mis hijos. Entonces se le preguntó ¿por qué no se lo daba ya? Y él respondió: porque ellos no saben administrar el dinero. Fue la respuesta de él. Ellos no saben en este momento administrar el dinero y lo perderían todo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando él muera? Va a pasar exactamente lo que él estaba pensando que iba a pasar en vida, porque no tienen esa mente de administradores que Dios quiere que seamos, porque usted y yo somos administradores, usted y yo somos mayordomos, todos. El Señor nos ha dado algo para administrar. Ahora, la mayordomía no termina con la muerte, la mayordomía continúa, y esto es interesante. La palabra de Dios nos habla acerca de eso, ¿verdad? Estudiosos acerca de este asunto, específicamente un hombre conocido como Larry Burkett, él dijo: cuando le pregunté si pensaba que ellos perderían todo después de su muerte, su respuesta fue: bueno, yo no estaré más aquí, entonces ¿qué importa? A Dios le importa, claro que sí, porque ser un mayordomo responsable no termina con la muerte. La pregunta ahora es: ¿cuánto sería suficiente para dejarle a los hijos o a las personas que amamos? ¿Cuánto sería lo suficiente? Él mismo, escritor Warren Buffett, dice: dé a sus hijos lo suficiente para que hagan algo, no lo suficiente para que no hagan nada. Y ese es un pensamiento interesante. Dé a sus hijos lo suficiente para que hagan algo. Deje a sus hijos lo suficiente para que hagan algo, no para que no hagan nada. Usted puede darle muchísimo y al final ellos no van a hacer nada, van a desperdiciarlo todo. Pero si usted les deja la oportunidad de que ellos puedan con lo que se le dejó
empezar a hacer su negocio o empezar a trabajar con esos recursos, entonces ellos van a ser productivos en la vida. Andrew Carnegie, otro pensador, dijo lo siguiente: el dólar todopoderoso legado a un hijo es una maldición todopoderosa. Ningún hombre tiene el derecho de inhabilitar a su hijo con una carga como la de una riqueza enorme. Él deberá hacerse esta pregunta: ¿estará mi fortuna a salvo con mi hijo? ¿Y será que mi hijo o mi hija estará a salvo con mi fortuna? Vea qué interesante el pensamiento de estos hombres que han analizado este tema de la herencia y que también nos deja a nosotros, nos hace reflexionar, nos hace pensar si realmente eso puede acontecernos a nosotros, cada uno de nosotros. Usted podría decir: pero qué, esos tuvieron fortunas, ¿qué me están hablando a mí de dejar cosas? Pero pasa, tenemos nuestra casita y nuestras cosas que tenemos, y en la muerte todo eso vale. Por experiencia lo digo, en la muerte todo eso vale. Cuando un progenitor, cuando un padre muere, los hijos están allí viendo a ver a quién le toca qué y qué le toca cuánto, ¿verdad? Entonces es importante tocar este tema. No cometamos errores, mis queridos hermanos, en este asunto, porque la palabra de Dios dice: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Muchos codiciaron eso y lamentablemente eso está allí en el ser humano, la codicia. Los padres que retienen egoístamente sus recursos para enriquecer a sus hijos y que no ven las necesidades de la causa de Dios ni las alivian, cometen terrible error, y podría transformarse eso más bien en una maldición. El espíritu de profecía nos dice en la página 344, los hijos, el consejo sobre mayordomía cristiana dice: los hijos a quienes piensan bendecir con sus recursos son en verdad maldecidos con ellos, ¿verdad? Cuando no se toman en cuenta estos principios que estamos hablando en este momento. Otro pensador en cuanto a este tema, Alfred Nobel, él dice: considero que las grandes fortunas heredadas son una desgracia que solo contribuye a la apatía del género humano. Ahora, en nuestra vida, ¿será una trampa o podría convertirse en una bendición? El libro Consejos sobre Mayordomía en la página 345 dice: pero las riquezas heredadas con frecuencia se convierten en una trampa para el que las posee, en vez de constituir una maldición, en una bendición para él. Ahora, Proverbios capítulo 20, versículo 21 dice: la herencia de fácil comienzo, dice, no tendrá un fin feliz. Lo que fácil viene, fácil se va, eso lo hemos escuchado, ¿verdad? Por eso cuando se adquieren recursos mal habidos, recursos que no proceden de una fuente correcta, esos recursos se van fáciles, muy fáciles. Y ahora que vivimos en una época de tanta violencia a causa de la droga, vemos cómo esas personas venden la droga y consiguen mucha plata, ¿verdad? Mucho dinero. Pero esos recursos no duran. Pueden tener una gran cantidad de dinero guardado que han obtenido de esa mala forma de hacer negocio, pero al final les pasa la factura, son asesinados, son muertos, porque lo que fácil viene, fácil se va. Eso es lo que Proverbios capítulo 20, versículo 21, el Proverbios 20, 21 nos dice: la herencia de fácil comienzo no tendrá un fin fácil. Ahora, ¿qué es lo justo? Pensará usted, ¿qué es realmente lo justo con lo que yo podría dejarle a mis hijos, a mis descendientes? Alguien dijo que para ser justos tenemos que dejar la misma cantidad de dinero a los hijos. Si tenemos 3 hijos y yo tengo una casa que cuesta 60 millones, para poner un número redondo y que puede dividirse entre 3, si tengo 3 hijos, ¿cuánto debería dejarle a cada hijo? Unos 20 millones. En el testamento podríamos decir: ok, a mi hijo le voy a dar la tercera parte de mi casa, que más o menos corresponde a 20 millones, a mi otro hijo también y a mi hija también. Justo. Pero ¿será justo eso? Vea que hay mucha tela que cortar en esto. ¿Será justo eso?
Nuestra comprensión de justicia es un invento reciente y sumamente inexacto en este tipo de situaciones. ¿Y por qué razón? Si los padres tienen hijos grandes que también son espirituales y buenos mayordomos y con circunstancias difíciles todos y con las mismas responsabilidades, entonces podríamos decir que sí, la herencia dividida entre tres exactamente iguales sería justa. Que pasan las mismas penurias, están en la misma situación, o quizás no pasan las mismas penurias, sino que están en la misma situación económica todos, entonces sí sería justo dejarle a los tres lo mismo. Esa es justicia. Pero si nuestros hijos tienen diferencias significativas en las habilidades de mayordomía, uno administra bien y el otro no lo hace bien, uno es responsable, el otro es irresponsable, y sus necesidades son completamente diferentes, dejarles porciones diferentes, lo justo sería aquí dejarles porciones diferentes del patrimonio. ¿Por qué razón? Porque un hijo irresponsable, lo que se le deje sería una maldición. Pero para un hijo responsable lo que se le deje sería una bendición. Un hijo podría tener más recursos que otro. Entonces vemos que allí como que la justicia hay que pensarla un poquito más. ¿Qué es justo entonces? ¿Qué es justo? Allí entonces necesitamos la sabiduría de Dios y Jesús nos tiene que dar la respuesta con la doctrina de la justicia, el Señor Jesús. Lucas capítulo 12, versículo 13, el Señor Jesús dice a la multitud, Jesús le dijo más bien uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Llegó uno donde Jesús y le dice: mírenos, a mi hermano le dieron herencia y a mí no, así es que dile que la parta. Vea qué interesante esa historia, ese relato. El padre no le dio a este, sino que le dio al otro. Ahora a este le viene a reclamar a Jesús y le dice: dile a mi hermano que la parta. Lo que le dieron a él lo tiene que partir porque yo soy hijo. Imagínense solamente el cuadro, ¿verdad? Pero vea qué interesante, Jesús no se conmueve y no se involucró mucho en la disputa y le dijo directamente que se cuide de toda avaricia. Eso fue lo que Jesús le dijo: cuídese de toda avaricia, porque quizás este hombre tenía muchas cosas. Y el padre, no sabemos el contexto, pero estamos imaginando, y el padre y la madre dijeron: no, este tiene mucho y aquel no tiene nada, así es que le vamos a dejar esto como herencia. Pero él quería más y llega Jesús diciéndole: dile a él que la parte conmigo. Aunque quería más. Y el Señor Jesús vemos que no se inmuta y le dice: cuídate de toda avaricia. Lucas 12:15: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ese es el concepto de Dios, de Jesús, de justicia. Vea qué interesante. Ahora, permita que Dios sea el que decida en su vida, porque usted y yo como cristianos necesitamos el consejo de Dios. Necesitamos que sea Dios el que ilumine todo lo que nosotros decidimos. Permitamos que Dios decida cuánto debe ser la proporción a sus hijos adultos. El dinero que ha recibido bajo la bendición de Dios no pertenece solamente a sus hijos, no pertenece a sus hijos, en realidad pertenece a Dios, que fue el que lo dio, porque todo le pertenece a Dios. Incluso usted y yo pertenecemos a Dios. Entonces que sea Él el que decida mejor. Ves que el tema es un poquito interesante, el tema es un poquito complicado también, porque estamos tocando sentimientos, ¿verdad? Estamos tocando la familia, tema de familia. Me invitaron para hablar de familia, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Estamos hablando de familia. ¿Perdón? Herencia y legado. Prácticamente son sinónimos, herencia y legado. Aunque el legado podría ser más abstracto, ¿verdad? Y una herencia podría ser algo más concreto, ¿verdad? Ahora, el Señor Jesús tiene un plan mejor para nosotros, porque Él siempre nos da a nosotros la luz. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Por su palabra, porque en su palabra encontramos la dirección para nuestra vida. Sería mejor que los padres eligieran ciertos artículos significativos o de un significado personal para dejar a cada miembro de la familia y luego dieran el resto al Señor, si los hijos, o si se podría convertir eso en una maldición.
¿verdad? Entonces sería mejor hacer eso, porque sabemos que estamos dando los recursos para el avance de la obra, para la salvación de muchas almas. Cuanto menos dejen a los hijos, si los hijos no saben comportarse, si los hijos son egoístas, si los hijos son avaros, sería mejor entonces cuanto menos se le deje, menos tendrían ellos para pelear. Hay muchos hijos que incluso han matado a sus hermanos a causa de herencia. Yo he escuchado relatos así, que un hermano se molestó porque el papá le dejó más al otro hijo y vino con un arma o con un cuchillo y mató a su hermano porque le dejó más su padre. Ha pasado eso pasa en la realidad. Eso ocurre en la realidad y eso en vez de bendición es una maldición. Por eso la clase de personas que pelearán sobre lo que perteneció a sus padres fallecidos son las personas que no utilizarán esas entradas para la gloria de Dios, por supuesto. Eso es por default, por defecto, así es, porque esa es la naturaleza del ser humano. Aquellos que no están con Dios, por supuesto. Dar a otros mucho o poco. Por casualidad Dios querrá que dejemos sus entradas a nuestros hijos o los ingresos a nuestros hijos que han disfrutado de las necesidades básicas de la vida, de educación, de recreación, de bendiciones materiales, o que ayudemos a algunos de los 30,000 o más niños que sufren diariamente. O sea, ¿cuál sería la voluntad de Dios en este aspecto, verdad? Dejarle recursos a los hijos que han disfrutado de educación, a los hijos que han disfrutado de lo que los papás le han dado, o a aquellos que están en necesidad. Vea qué importante también tomar en cuenta este aspecto en el ámbito de las herencias, ayudar a aquellas personas que están en necesidad. Por supuesto, esto debe ser una decisión familiar. Es importante reunir a la familia, hablar con la familia, porque esto se habla antes de morir, por supuesto, ¿verdad? Se habla para que toda la familia esté enterada. Si los padres deciden dar la mayoría de todo su patrimonio al reino de Dios, deben explicar sus planes a sus hijos cuando sean mayores o cuando ellos comprendan, y esto evitará falsas expectativas y los librará de una mezcla de sentimientos comunes, incluyendo los de culpa que podrán surgir en el momento de la muerte de los padres. Hay padres en la iglesia, más bien fuera de la iglesia, que han donado recursos a la iglesia. He tenido la experiencia de ver eso, ¿verdad? Personas que quieren a la iglesia porque en algún momento estuvieron en la iglesia, donan terrenos a la iglesia para que esos recursos sean utilizados para la causa de Dios. Ellos mueren, pero no dejaron absolutamente nada. Y entonces vienen los hijos y para ellos eso no importa. Ahora ellos agarraron el terreno, se lo dejaron para ellos, aunque sus padres en algún momento dijeron, yo quiero que ese terreno sea para la causa de Dios, ¿verdad? Entonces no hicieron caso a la voluntad de sus padres. Por eso es importante hablarlo en familia, dialogarlo en familia, para que todos estén de acuerdo y ninguno tenga esas falsas expectativas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De que cuando se dé una herencia a la causa de Dios, para la obra de Dios, no queden con ese sabor amargo, porque es importante la predicación del evangelio, más en los tiempos en los cuales nos encontramos. Ahora, debemos usar de manera equilibrada nuestro sentido, ¿verdad? Y nuestros recursos. Si tiene hijos afligidos o que luchan en la pobreza y que harán un uso juicioso de los recursos, estos deberían ser tomados en cuenta. Pero si tiene hijos que no son creyentes y que poseen abundancia de las cosas de este mundo y que sirven al mundo, se comete un pecado contra el maestro que los ha hecho mayordomos suyos si colocan recursos en las manos de estos nada más porque son hijos suyos. Eso lo encontramos en Consejos sobre la Mayordomía Cristiana en la página 344. Es un consejo de parte de Dios. Se comete un pecado, dice, cuando se le da recursos a personas que no son creyentes, porque van a utilizar los recursos para el mundo, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice el Espíritu de Profecía en la página 344, como lo hemos mencionado. Ahora, pensemos en la eternidad. Al trabajar cuidadosamente este asunto, que generalmente no se medita, usted puede ser un modelo de mayordomo para otros.
Usted puede animar a otros donantes a pensar más en la eternidad que pensar conscientemente en seguir los modelos de herencias del mundo, porque el mundo lo hace, o las personas del mundo lo hacen solamente porque son sus hijos, pero no piensan en la causa de Dios, no piensan en la obra de Dios y en la predicación de este evangelio. Yo les dije, es un tema bastante complicado que puede tocar sensibilidades, ¿verdad? Porque alguien podría decir, pero es que sí, ustedes solo piensan en la iglesia y qué, y nuestros hijos qué, van a quedar desprotegidos. Toca sensibilidades, porque estamos pensando en el reino de Dios, en la expansión del reino de Dios, en la bendición para sus hijos, aquellos hijos que lastimosamente no son hijos que vayan a administrar adecuadamente esos recursos, y podría transformarse más bien, en vez de ser una bendición, en una maldición. Por supuesto, aquellos que sí son administradores de Dios, que sí van a administrarlos conforme a la voluntad de Dios, es importante que entonces puedan recibir esa herencia, porque esos recursos van a ser encauzados en la causa de Dios. Pero vamos a hablar acerca del testamento. Testamento. ¿Cuántos de aquí han hecho ya su testamento? Bueno, ok. Vea qué interesante. Cuando hablamos de este tema, no muchos, ¿verdad? Porque es un tema que no nos gusta tocar, la muerte. No nos gusta. Pero es importante hablar acerca del testamento y tener un testamento. Ok, usted es responsable por la distribución de sus bienes después de la muerte. La ejecución de su testamento, de acuerdo con sus instrucciones, es el producto final de su mayordomía en este mundo. El testamento es el único instrumento por el cual usted puede confiar plenamente en que su mayordomía se completará como usted así lo desee, porque allí va a estar su voluntad, y su voluntad va a ser hecha, si por supuesto está escrita, ¿verdad? Y entonces a mi hijo tal le voy a dejar tanto, a mi hija tal le voy a dejar tanto, y a la causa de Dios tanto para la predicación del evangelio, y por supuesto con un abogado de por medio para que todo quede debidamente legalizado, y después no digan los hijos, no, es que nunca dijo eso, ¿verdad? No, a mí me tienen que dar más y a mi hermana no, ¿verdad? Porque se puede prestar para eso. Cuando no se deja testamento, las cortes toman decisiones importantes que cualquier persona responsable haría por sí misma, incluyendo quienes deberían ser tutores de los hijos, dónde deberían ir los bienes materiales, y algunas personas escriben sus propios testamentos para evitar gastos. A veces lo hacen no como un asunto legal, sino más bien como una hojita por ahí, un cuaderno, lo hacen sus testamentos, y eso podría traer problemas también, porque quizás no se haría o habría errores legales, ¿verdad?, que podrían complicar el asunto. Entonces es mejor hacerlo con un abogado que conozca de leyes, para que él específicamente no cometa ningún error y lo haga de acuerdo a la ley. Por eso es que se recomienda que sea de forma legal. Tal vez usted nunca haya escuchado un sermón predicando sobre este tema, pero ese asunto está presentado de manera clara en el Espíritu de Profecía, e implica no solo un asunto financiero, sino también la educación, mantenimiento de la familia y también de la causa de Dios. Es un tema complicado, un tema que quizás nunca ha escuchado, pero es un tema que hay que presentar, porque el Señor nos ha dado luz con respecto a ese tema. Y hoy que estamos hablando de familia, que no queríamos dejarlo pasar por alto, ¿verdad? Porque es un tema que al final a todos como seres humanos nos va a llegar el día, ¿verdad? A todos, aunque no queramos, nos va a llegar el día y la hora, y hay que dejar los asuntos lo más ordenado posible para la honra y la gloria del Señor. Esa decisión es suya, individual. Nadie puede ejercer coerción sobre usted, pero damos las bases y las directrices y los principios que Dios ha establecido en su palabra y en el Espíritu de Profecía, para que tengamos el camino más claro, ¿verdad? Y podamos tomar esa decisión correcta. Ese tema de la herencia es importante, el tema de tener un
ahorrar dinero para la pensión es importante, y los jóvenes dirán, pero yo estoy joven, tengo 12 años, 13 años, 15 años. Desde ahora, si se ahorra desde ahora, usted en el futuro va a tener recursos también para su bienestar y para el bienestar de su familia y el bienestar de la causa del Señor, porque como cristianos pensamos en el avance de la obra del Señor. Que el Señor me les bendiga grandemente.